Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor en esta mañana por el control de Él en nuestras vidas. Gracias al Señor en esta mañana por su plan maravilloso en nuestras vidas. Gracias al Señor en esta mañana por su amor en nuestras vidas. Gloria a Dios. De esta manera, pues nosotros estamos una vez más en el lugar que Dios pues nos ha provisto y nos ha guardado, ya que debemos sentirnos dichosos y felices de poder volver al lugar y volver con salud. Estar contentos porque Dios estuvo actuando en cada uno de nosotros en este tiempo del gran coronavirus, ese que se dio por el mundo entero, pero que ya el Señor pues había determinado, prefijado cómo las cosas habían de ser, y cada uno de ustedes son el resultado de las promesas de Dios. Dios prometió y Dios cumplió, no falta nadie. Gloria al Señor. Claro, faltan hermanos por llegar y hermanos que a lo mejor no van a poder estar con nosotros en esta mañana, pero todos estamos bien, no hemos tenido ninguna noticia. Sentimos el dolor y la tristeza de aquellos que han perdido familiares, incluso de personas en las iglesias que han tenido que separarse eternamente ya de sus familiares. Gloria a Dios. Pero nuestra iglesia cristiana Nuevo Pacto pues está dándole gracias a Dios en el lugar que Dios nos designó, en el lugar que Dios nos entregó para que nosotros fuéramos felices aquí, todos congregados. Así que gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias al Señor por guardar nuestras vidas. Gracias al Señor porque no hemos perecido. Gracias al Señor porque hemos recibido de parte de Él muchas bendiciones. Aún en este tiempo de dolor, en este tiempo de tristeza, Dios ha estado con nosotros supliéndonos todas nuestras necesidades. Y cada uno de nosotros quería regresar a este lugar y bendecir a Dios aquí juntos y en armonía, como lo estamos haciendo en esta mañana. Por eso le damos gracias al Señor. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Y Dios está dispuesto a llevarnos a nosotros según su plan y su propósito, para que nosotros cada día le conozcamos más y más. Dele un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Gloria a Dios. Alabamos al Señor y saludamos a nuestros hermanos en Facebook que están en este momento ahí sintonizados, gloria al Señor, en vivo, para escuchar lo que Dios tenga que decirnos a cada uno de nosotros en este día. Es bastante difícil estar con esta mascarita, pues la respiración no es igual, pero como estoy alejado de mis hermanos, ¿verdad? Bastante separado, pues voy a tener el privilegio de quitarme la máscara para poder respirar con tranquilidad al 100%. Gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de ustedes tiene una historia a lo mejor distinta que contar de las cosas que Dios ha hecho con usted, con su familia, como Dios lo ha bendecido a usted. A mí me ha bendecido mucho el Señor y me ha dado muchas buenas cosas en estos días de dolor, en estos días de sufrimiento. El dolor y el sufrimiento, gloria a Dios, se aparta cuando nosotros verdaderamente, como el Señor dice, estamos dependiendo de Él. Cuando nuestra vida está siendo guiada y llevada por nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tendrá alguna experiencia distinta, gloria al Señor. Pero bueno, nosotros hemos confiado en Dios, que Él nos ha llamado a nosotros. Yo he confiado en Dios, que Dios me ha llamado a mí para servirle a Él. Y si Dios me ha llamado a mí para servirle a Él, he de servirle a Dios. Gloria a Dios. Y para poder servirle a Dios tengo que estar vivo. Y para poder servirle a Dios tengo que estar sano. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Por eso han visto mis hermanos y muchos a través de las redes sociales que siempre he estado ahí poniendo mi mano de poder, de victoria, gloria a Dios, empuñado mis dedos diciendo: aquí estamos
con la mano apretada, estamos con la mano tomando lo que Dios nos ha dado. Es la fuerza del Señor en nuestras vidas lo que nos anima a nosotros para seguir en esta lucha, en esta batalla. Esto es una lucha, es una batalla, y usted tiene que ganarla, porque Dios le ha dado el poder. Dios no va a ganarla por usted, porque Él ya ganó la victoria y se la dio a usted, pero usted tiene que pasar por los caminos que esta victoria requiere que se pasen. Gloria al Señor. De esta manera, pues nosotros, como entendidos del Señor, nosotros como personas sabias, nosotros como personas inteligentes, nosotros como personas capacitadas por su palabra, nosotros que tenemos el discernimiento del Señor Jesucristo en nuestro corazón, sabemos entender las cosas de Dios. Y Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana acerca de cuál es el plan, por qué nosotros estamos aquí, por qué usted fue llamado por Dios. Gloria al Señor. ¿Y por qué Dios sigue trabajando en su vida? ¿Por qué usted hoy está vivo? ¿Habrá algún propósito de Dios por el cual usted está vivo hoy? La Biblia dice que sí. ¿Habrá algún propósito de Dios por el cual usted tiene salud el día de hoy y por el cual usted está aquí el día de hoy, y aquellos que están viendo y escuchando esta palabra? Dios tiene un propósito para cada uno de aquellas personas que Él ha llamado. Gloria a Dios. El apóstol Pablo reveló todas estas cosas y nosotros siempre estamos, como hablaba con unos hermanos a través de los mensajes que me llegan y las llamadas por teléfono. Gloria al Señor. Lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia es estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos estudios de la palabra de Dios y es lo que nosotros venimos a hacer. No venimos a hablar mucho de nosotros. Venimos únicamente a levantar el ánimo, a levantar el espíritu, a levantar el entendimiento, la conciencia, la sabiduría en las cosas del Señor. Hoy vamos a continuar haciéndolo. Gloria a Dios. Y quiero leer algo que el apóstol Pablo escribió. Gloria al Señor. Bendito sea Dios en este día. Dele un aplauso a Cristo. El estudio de esta mañana, quiero dar el título, se llama así: escogido para servir a Dios. Si usted piensa que Dios le ha escogido, si usted piensa que Dios lo ha llamado, si usted piensa que usted es un hijo de Dios, si usted piensa que Dios tiene planes con usted, usted está diciendo que ha sido escogido por Dios para servirle a Él, porque ese es el propósito del Señor. Gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo nos habla una gran verdad acerca de esto y nos dice en Romanos capítulo número 8 y versículo número 1. Gloria a Dios. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos especializamos nosotros, la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, en decir la verdad. Nos especializamos nosotros a través de la preparación de la palabra en darle a las personas lo que la persona necesitan tener en ellos. Gloria a Dios. La verdad de Dios descrita, escrita y descrita aquí en la palabra para poder llevarle al corazón a nuestros hermanos esto que Dios nos hace sentir y vivir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted ha recibido a Cristo, si usted cree que Cristo lo ha llamado y que Cristo ha dado su Espíritu Santo a usted, si usted cree en que Cristo murió en la cruz y derramó la sangre por usted, usted no puede nunca, ni ahora ni nunca, tener una condenación en su vida. La condenación viene a causa del pecado. La muerte viene a causa del pecado. La maldición viene a causa del pecado. Pero donde no hay pecado, no existen estas cosas. El mundo confunde. Muchos predicadores confunden. Porque dicen, pero tú tienes que ir a tu conciencia y ver si tienes pecado o no. No se trabaja con la conciencia. Se trabaja con el Espíritu. Con la verdad que Cristo dice en su palabra. Y Él a través del Espíritu le manifiesta al apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigue diciendo,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley dada por Dios que es la ley del Espíritu de vida. Es una ley. Cuando tiran una ley, esa ley, lo que dice la ley es, no lo que la gente piensa ni lo que la gente crea, sino lo que la ley dice, eso es lo que es. Y nos está diciendo el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Estamos libres. Me ha librado de la ley de Moisés, que condenaba y maldecía, porque el pecador no se podía convertir con la instrucción de la ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Si Dios le ha librado a usted del pecado, usted viene ahora a hacer preguntas o cuestionamientos: ¿cómo será esto? No debe preguntarse, no debe cuestionarse. Usted debe creer si en realidad tiene fe en la palabra de Dios, que Cristo le libró a usted del pecado, de la ley de Moisés, es decir, de la condenación de la ley. Por eso dice que no podemos ser condenados, ninguna condenación hay pero ¿por medio de qué? Por medio del libramiento a través del Espíritu Santo, a través de esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es a través de la ley de muerte de Moisés, sino a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sigue diciendo: libres del pecado, de la ley y de la muerte. Gloria a Dios. Versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Yo quiero que por favor, gloria a Dios, en este día yo pueda llegar al corazón de mis hermanos. Dios, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús, condenó al pecado en ese cuerpo de carne. O sea, condenaron a la persona y ahora está tras las rejas. Condenaron a alguien y ahora está preso por 30 años. Condenaron a fulano de tal, el cual fue juzgado y fue hallado culpable, lo condenaron. La ley nos condenaba a nosotros, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nos condenó a nosotros a vivir en muerte toda la vida. Entonces el pecado pensó como pecado mantenernos a nosotros en esa maldición de condenación y de muerte. Pero vino Jesucristo a la cruz del Calvario y dice que Dios en ese cuerpo de Jesús condenó. Ese Jesús, ese cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, no venía a condenar al mundo, sino a salvar a aquellos que Dios le mandó a salvar. Y dice la Biblia entonces que Dios condenó el pecado en el cuerpo de Jesús. Lo metió ahí. Todo el pecado fue a Cristo Jesús. Entró el pecado nuestro a Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Y entonces el pecado, estando en Jesús, Cristo se dejó morir. A Cristo lo mataron y fue muerto el pecado junto con nuestro Señor Jesucristo. Y al tercer día Cristo resucitó sin el pecado en su vida. O sea que ese es el misterio. No es cuánto usted puede ser bueno, no es cuánto usted puede entender a Dios, no es cuánto usted puede hacer para estar bien con Dios, no es cuánto usted puede lograr, no es cuánto usted puede convertirse al Señor, no es cuánto usted puede hacer para que Dios tenga misericordia de usted, no es cuánto podamos hacer nosotros para salvarnos. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? No hay ninguna manera en todo esto que he mencionado. Solo fue una cosa. El que podía lograr esto fue a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, dice que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Ahora a usted le toca una cosa nada más: no tratar de salvarse, sino creer en lo que Dios dice que Jesucristo hizo por su vida. Muchas personas ya disfrutamos de este bien de Dios, de la salvación, de la eternidad de Dios en nosotros, de la limpieza, de la pureza de Dios, porque Cristo vive en la persona. Esa vida que resucitó de la tumba vino a nosotros
y nos dio vida. Ya no vivo yo, como decía Pablo, es Cristo quien vive en mí. Ahora nosotros estamos libres de culpa, libres de pecado, y para nosotros no hay ninguna, dígalo, no hay ninguna condenación. Vamos a decirlo otra vez: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No venimos aquí nosotros a decirle a la gente lo bien que tienes que portarte para poder estar bien con Dios. Nadie puede estar bien con Dios por comportamiento. Nadie puede salvarse por lo que haga, porque no es por obra, sino que es por gracia. Gloria al Señor. Aleluya. Sigo leyendo en el versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá hay confusión en este versículo, porque hay unas personas que andan conforme a la carne y hay otros que andan conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne significa que la carne es la quien decide en nuestra vida, que los frutos de la carne no son nuestros, sino que la carne los produce en nosotros. Gloria al Señor. Porque andamos bajo el gobierno de la carne, y la carne es gobernada por el pecado. Pero una vez que Cristo viene a nosotros y nos toma a nosotros y nos sella con su Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser propiedad de Él, porque Él nos compró con un precio de la sangre derramada. Entonces Él envía el Espíritu Santo a nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros comenzamos a ser guiados. ¿Por qué? Dígame. Todos los que son guiados, ¿por qué? Vamos a repetirlo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es cuando nosotros entonces andamos conforme al Espíritu, es decir, conforme a su poder, a su guianza. Él nos maneja, Él nos lleva a nosotros donde Él quiere que nosotros estemos. Usted fue llamado para esto, para ser feliz aquí, declarando usted que usted no tiene culpa, porque las culpas se las quitó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que usted no tiene mancha porque usted fue lavado con la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Que usted no tiene deuda con Dios porque todo lo pagó Cristo, pagó por nuestras culpas y nuestros pecados y nuestras manchas y nuestros errores en la cruz del Calvario. De modo que nosotros, estando en Cristo Jesús, ya no somos aquello que éramos antes, sino que somos una criatura nueva. Gloria a Dios. Fíjese usted, llamados nosotros para servir a Dios. Todo el que cree que es de Dios ha sido llamado para servir a Dios. Y Dios se lo dijo a través de Moisés a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva. Si yo creo que yo fui llamado por Dios, pero no para servirle, yo estoy en un problema, en un error. Yo no estoy pensando bien, gloria a Dios, porque la palabra no se contradice. El libro de Lucas, capítulo número 2 y versículo 48, habla de algo que pasó con alguien que fue llamado por Dios para servirle. Y dice en Lucas, capítulo 2, 48 al 50, cuando le vieron, 3 días de estar buscando a Jesús, la madre y José, y no lo encontraban. Cuando le vieron que lo encontraron, se sorprendieron. Y le dijo su madre a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo a los dos: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló él. Gloria a Dios. ¿Por qué ustedes me buscaban? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi padre, quiero que se grabe esta palabra, me es necesario estar? ¿Qué cosa si podemos definir la palabra necesario? ¿De dónde viene la palabra necesario? Viene de necesidad. ¿Sí o no, hermanos? Dice Cristo: yo tengo necesidad de estar metido en los negocios de mi padre. Para eso yo fui traído, para eso yo vine al mundo, para estar en los negocios de mi padre, porque es una necesidad que hay en mí. Gloria al Señor. Pero escúcheme esto en esta mañana. Dice que ellos, al escuchar esto de Jesús, del hijo de 12 años que ellos tenían, como que no lo conocían bien. Dice que ellos se quedaron sin entender lo que este Jesús les había dicho. Gloria a Dios.
Cuando alguien no le esté entendiendo, al usted estar dejando parte de su vida para servir a Dios, cuando alguien no comprenda cómo usted dedica tanto tiempo a Dios, cuando alguien no entienda por qué usted está viniendo tanto a la iglesia, cuando alguien no entienda por qué usted es tan amoroso y generoso y dadivoso con la obra de Dios aquí en la tierra, cuando alguien no entienda por qué usted sigue a veces prefiriendo las cosas de Dios que aún su propia familia, cuando alguien no entienda todas estas cosas, entonces usted está en la posición de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque las personas han sido llamadas con un plan, con un propósito para cumplir aquí en la tierra. Y cuando esto está puesto en la persona, estaba puesto en Jesús desde el vientre de María. Él nació con esto dentro de él. Él venía para servir. Antes de él entrar al mundo, dice que el ángel le dijo: le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mi nombre es José Rivas. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, si ha venido una profecía de alguien, hubiera dicho: a los 30 y resto de años comenzará a servirme a mí y no parará de servirme hasta el día de su muerte. Todas estas cosas son designios de Dios. Y entonces Dios pone dentro de nosotros algo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu es quien te guía a toda justicia y a toda verdad. Y es imposible que una persona que ha sido llamado por Dios no haya sido llamado para servirle, para ser indiferente, para andar olvidado de las cosas de Dios, para abandonar los caminos del Señor, para dejar de hacer lo que antes hacía para el Señor. Alguien que fue llamado para no hacer mucho caso de estos asuntos, de no estar metido o involucrado en aquello que Dios quiere que nosotros estemos. Alguien que no ama verdaderamente la iglesia como debe ser, porque esta es la única obra de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. Pero fíjese usted, esto pasó con Jesucristo. Ahora, Dios llamó a otra persona con el mismo propósito. Porque todos los que hemos sido llamados tenemos el mismo propósito de Jesucristo. Él quiere a las personas que entiendan esto. ¿Para qué fuimos llamados? Para que siendo fiel en Él, nosotros podamos gozar y disfrutar de todos los bienes como resultado de la obediencia a esta palabra. Gloria al Señor. Hechos capítulo número 9, versículo 15 dice así: el Señor le dice a un hombre que se llamaba Ananías que fuera a una casa donde estaba uno que se llamaba Saulo de Tarso, que después se convertiría en el apóstol Pablo. Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, aleluya, porque yo le mostraré cuánto le es, ¿qué cosa? Necesario padecer por mi nombre. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A Dios le está mostrando cuánto, igual que a Jesucristo, le es necesario padecer por causa del nombre de Jesús. Qué torcido el pobre Pablo, que le llegó a caer ese rayo del cielo para llamarlo para... No, torcido el apóstol Pablo no, él entendió esto. Pero a todos nosotros esa es la misma regla. Para todos nosotros. A veces yo pienso que me escapo un poco del Señor. Me dice el Señor y se me sonríe el Señor. Escapar. Dice, esta misma regla es la regla con todos los que son llamados para servir a Dios. Por eso el estudio se llama escogidos para servir a Dios. Ese es el plan por el cual Dios nos escoge a nosotros. Si lo hacemos, hermanos, vamos a sentirnos realizados aquí en la tierra y felices. Este es mi día más feliz después de 3 meses y medio que no lo veía a ustedes yo. De verdad, de verdad. Gloria a Dios. Algunos hermanos me manifestaban y me decían: hermano, nos
a mí me hace falta estar en la iglesia, no me siento bien fuera de la iglesia. Gloria a Dios. Aunque esto es únicamente para tener una comunión, pero esta convivencia, esta relación que nosotros conseguimos aquí, nos nutre, nos llena, nos da esperanza. Sentimos fuerza de parte de Dios a través de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Entonces, todos venimos a darnos cuenta cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios cuando escuchamos su santísima palabra. Gloria al Señor. Pero Dios quiere que nosotros pongamos atención bien a la palabra de Dios. Porque si lo hace de otra manera que de la manera que está impuesta por Dios, vamos a ver resultados muy dolorosos en nuestras vidas. Dice que él le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa esto? La gente dirá, como me dijo una vez un hermano carnal mío, que mi hermana se había convertido por la palabra que yo predico. Había recibido a Cristo. Y entonces un hermano dijo: ya desgració a mi hermana también. Otro hermano dijo: ya desgració a mi hermana también. Dice, porque ya esta también ya está en la iglesia. Gloria al Señor. Y no es desgració, porque Pablo no, cuando fue lleno, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es cuando alguien es enviado. Yo creo de parte de Dios que yo soy enviado a traer esta palabra. Y la persona que se esté exponiendo a escuchar esta palabra está expuesta a recibir, porque el Espíritu está en todo lugar. El Señor dijo: mi palabra es vida y es espíritu. Y su espíritu entra a la persona que Él tiene escogido como instrumento para manifestar su nombre en toda la tierra. Y dice que el apóstol Saulo de Tarso recibió el Espíritu. Y después Saulo se quedó con la idea aquella, porque Ananías se quedó con él y le comentó: ¿sabe qué me dijo el Señor Jesús? Me dijo que tú eras instrumento escogido para llevar su nombre, que dice que yo te trajera esta palabra, esta bendición, y recibieras la vista, porque Él te iba a mostrar cuánto le es necesario que tú padezcas por medio del nombre de Él. Gloria al Señor. O sea, que esto lo trae el llamado, trae padecimiento, pero eso, yo no sé un dolor sabroso, yo no sé un padecimiento deleitoso. No puedo yo imaginarme. Yo he sufrido mucho y todavía sigo teniendo algunas cosas en mi vida. Gloria a Dios. Sigo que me miran muchas personas un poco extraño, personas que quieren hacer algo en contra mía. Yo sigo disfrutando aquello. Gloria a Dios, porque es un deleite sufrir por causa del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si yo no he sido llamado por nuestro Señor Jesucristo, yo tengo un problema muy grave en mi vida. Porque si no le sirvo a Dios, tendré que servirle al enemigo. El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Primera de Corintios 9, 16. Escuche qué lindo, hermano. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Gloria al Señor. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es dentro de mí impuesta necesidad. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo? No te he dicho que en las cosas de mi Padre me es necesario
estar. Gloria a Dios. O sea, es una necesidad dentro de mí, decía Jesucristo, hacer esto. Yo no te he desobedecido al quedarme aquí 3 días, ni me he quedado escondido, solo me quedé porque tenía que hacer esto que el Dios, el Padre, me está diciendo que yo tengo que hacer. El apóstol Pablo dice que le dijo el Señor por medio de Ananías: yo le mostraré a él cuánto le es necesario. O sea, le voy a mostrar que en él va a haber una necesidad de anunciar mi nombre por toda la tierra. Y después dice en 1 Corintios 9:16: si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. La pregunta de Dios en esta mañana: ¿qué le ha dicho Dios a usted que debe hacer? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga para Él? Donde se debe trabajar para Él es en la iglesia. Una iglesia linda, gloria a Dios, iglesia cristiana Nuevo Pacto. Todos tenemos que estar impactados en este pacto del Señor, buscando cómo estar en el lugar apropiado. El lugar apropiado es el que la palabra nos indica a nosotros. A mi Dios me ha llamado, a mi Dios me llamó. Y todos tenemos que decir: hermano, a mi Dios me llamó. Antes le preguntaban al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque aquel que fue llamado por Dios no tiene ni que preguntarle a Dios. ¿Sabe por qué? Yo le enseñaré lo que es necesario hacer por mi nombre. Gloria al Señor. Por eso, con todos estos hombres que han venido de parte de Dios, le han servido a Dios en toda su vida. Y las vidas de ellos han sido vidas a lo mejor sacrificadas, pero qué deleite y qué gozo vivir con la confianza de la eternidad en nuestros corazones. Saber que cuando yo muera yo voy con Cristo. Gloria a Dios. Y saber que estoy trabajando en la obra que Cristo haría si Él estuviera aquí. Por eso soy bendecido por el Señor. Gloria a Dios. Por eso es que Dios nos da a nosotros, por obediencia a nosotros, porque Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un llamado de Dios y tenemos nosotros que acatar ese llamado del Señor. La iglesia necesita, porque nosotros como iglesia sí necesitamos. Dios no necesita, Dios ordena. Gloria a Dios. Dios manda, Dios ordena. Yo le enseñaré a Él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Dios no está rogándole a nadie, ni está suplicando a ver si quieres. No, Dios te dice que debes hacerlo y que fuiste llamado para esto. Si no lo haces, la comisión te ha sido encomendada. Y dice que le dijo el hombre: por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, de todas maneras voy a tener que hacerlo y no voy a sentir el gozo, el placer y el deleite de estarle sirviendo a Dios como Dios quiere. Así que cuando venimos aquí a la iglesia es a recibir una instrucción de parte de Dios. Por eso Dios me ha preparado a mí con amor en esta iglesia, sin prepotencia. Gloria a Dios. Sin sabiduría mundana, sin deseos malos. Gloria al Señor. Sin deseo de querer obtener de nuestros hermanos de la iglesia algo para mí. Nada de eso Dios me ha enseñado a mí. Yo tomo únicamente y vivo y practico lo que Dios me ha enseñado que yo debo de hacer. Gloria al Señor. Ahora, todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Todos nosotros, de alguna manera, si estamos aquí, tenemos algo, una encomienda de parte de Dios. Usted tiene responsabilidad de parte de Dios. David, que tiene tantos años, jovencito, muchacho todavía, tiene una responsabilidad para estar puesto en esta batería, en todos los servicios de esta iglesia. Y él lo sabe. Y no le puede decir a Dios: Señor, yo no entiendo porque yo soy niño. Óigame esto. Jeremías capítulo número 1, dice el Señor a través de la palabra en el libro de Jeremías, un profeta de Dios que Dios había llamado. Vino pues, dice en el versículo 4, Jeremías 1:4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase, que yo te formase, no te formases tú, sino te formase yo.
Porque hay que explicarle, porque a mucha gente llaman y mucha gente escriben diciendo: no, pero el pastor está malo en esto, porque dijo que es que él se formara él. No, el que forma es Dios. Ahora me voy a salir de lo que iba a decir. Y cuando Dios forma a la persona, Dios pone el corazón que esa persona va a traer. No es que la persona se convierte, no, la persona acepta que Cristo vino a rescatarlo y a morir por él a la cruz del Calvario para sacarle el pecado y llevarse el pecado con él. No es por buena obra ni por nada. Todo lo que nacemos con un corazón dado por Dios, sea bueno o sea malo. Por eso no todo mundo le sirve a Dios, porque no todos tienen corazón para servirle a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces dice el Señor: vino pues, dice Jeremías, palabra del Señor diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Le pregunto yo a usted: ¿ya la persona estaba santo aún desde el vientre de la madre? Dígame sí. Porque usted debe de contestar y debe de creer, no ser fanático a estar pensando en las lecturas como lo hacía en el tiempo de antes, que lo que decía el pastor, eso la gente creía. Y todo el mundo predicaba sin discernimiento. Le está diciendo: cuando yo te formé en el vientre. Y Jeremías dice que ninguna de las cosas que él tenía le hizo falta, que todo lo que Dios quiso le puso a este profeta Jeremías. Lo mismo que a Pablo. Pablo expresó lo mismo, que aún en el vientre de la madre él fue escogido para predicar al Señor Jesucristo en su vida. Y yo también. Si mi mamá se hubiera dado cuenta, gloria, qué alegre hubiera sido esa señora. Aleluya, saber que tenía a un hijo de Dios en el vientre de ella. Hubiera sido feliz. Pero esto no es para todo mundo saberlo. Ahora yo me di cuenta. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Por la declaración de los misterios de Dios para aquellos que son humildes y aman la palabra del Señor. Necesitamos estar nosotros siendo conocedores, activos de la palabra del Señor, recibir de parte de Dios la verdad del Señor y vivir por ella. No me puede condenar, no puedo ir al infierno, nadie me puede cambiar, no puedo dejar de servirle a Dios, no tengo el poder, estoy controlado y todos controlados por el Espíritu de Dios. Oiga lo que dice: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes de que existiera, porque ya tenía cómo lo iba a hacer, cómo lo formó, cómo lo hizo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: este es el profeta. Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Parece que lo llamó desde niño, como a David. Gloria a Dios, lo llama desde niño. Es que desde niño estamos llamados. Gloria a Dios. Lo que pasa es que hemos vivido una vida separada de Dios, perdida. Estamos enredados con las cosas de este mundo. Nos interesan más las cosas de este mundo muchas veces y tenemos a Dios apartado. Y Dios no habla y no sentimos ese llamado de parte del Señor. Y Dios nos deja el tiempo. Pero a su tiempo Dios nos trae y nos convierte a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Dios dice: no te olvides de esto. Guarda la ley y el consejo de Dios. Guarda la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, porque ahí está la sabiduría, ahí está tu vida. La vida del hombre está en la palabra de Dios. Y por medio de esto es que nosotros podemos ser edificados, levantados, sanados. Lo único que sana, mire, por si acaso usted está muy enfermo, lo único que sana es la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo que dice que es medicina, no? A mi cuerpo y refrigerio para mi hueso. Lo único que da luz, dice, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Él, ella, la palabra, Dios a través de la palabra te va a enseñar cómo andar. Que cuando vayas a responder algo que no estás autorizado por Dios, la misma palabra sea la que te detenga. Gloria a Dios. La misma palabra sea la que te sane. Gloria al Señor. Mi hermano estuvo con el coronavirus. Mi hermano el pastor en Nicaragua, Mario Rivas.
Gloria al Señor. Yo estaba ahí pidiéndole a Dios y orándole a Dios por él, orando y llorando, porque estaba sintiendo de cerca. Ahora está con el coronavirus el asistente de él, el copastor de allá de la iglesia cristiana Nuevo Pacto en Nicaragua. Gloria a Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Ya mi hermano no tiene coronavirus. Gloria a Dios. Ya mi hermano no tiene coronavirus. Puede que usted sienta el efecto, puede que usted sienta el dolor, puede que usted sienta lo que usted quiera sentir. Usted lo que tiene que pararse y estar firme, porque dice el Señor: aún de muerto te resucito. No te he dicho, dice el Señor, que si crees en mí verás la gloria de Dios. No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, lo voy a resucitar. Mi hermano habló conmigo ayer y me dijo: no, ya él pidió comida, ya le están preparando, le están dando comida porque no tenía hambre, no comía. Pero dice que se siente mucho mejor y que dice, óigame, en Nicaragua un salón nuevo, una aula, un salón de eso de enfermería nuevo, una cama nuevo y un coso de respirar que lo sacaron del paquete Yo qué sé, Dios es el que sabe. Lo único que Dios le deja saber a usted, que Él escucha su oración. Gloria al Señor. No todos se van a morir, gloria a Dios, pero van a haber muchos muertos. Y esto está crudo, esto está entero todavía. Ahora la bendición de mi hermano y de este otro copastor de él es que a ellos no les puede volver a dar coronavirus. Gloria a Dios, aleluya. Y a mí que ni se me acerque. Gloria al Señor. Hermano, el justo por la fe vivirá. Créale a Dios. Esto que hacemos aquí es por guardar el orden de las autoridades. Por si alguien viene aquí, todo mundo con sus máscaras y a un distanciamiento normal que las autoridades han encomendado. Pero Dios está con nosotros y no podemos nosotros salirnos de ese principio del Señor, como le dijo él a Jeremías. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo, dice Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice el profeta, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, ¿para qué yo trataría de apartarme de Dios si conociendo la palabra yo sé de que esto es una ley espiritual? Esto es algo que Dios le metió dentro de usted, hermana Mayra. Gloria a Dios. Ni trate de evitar la función de Dios en su vida, porque nosotros somos llevados por el Espíritu de Dios, somos guardados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es quien funciona en nosotros, porque Él nos lleva, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Las personas que no sirven a Dios, las personas que han dejado el servicio a Dios, están buscando un grave problema en su vida. Dios es paciente para con nosotros, procurando que todos se arrepientan, que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero dejar de servirle a Dios es como renunciar a la verdad, es como renunciar al bien, es como renunciar a la vida, es como desechar lo bueno de Dios y dedicarse a las otras cosas de este mundo. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Es decir, si la carne es la que nos lleva a nosotros, porque la función de la carne es la celebración del pecado, la función de la carne es las cosas de que están pasando en este mundo. Deje de ver tanta noticia, deje de estar pendiente de tanto Floyd no sé cómo, deje de estar viendo tantos policías que mataron, porque eso para nada le sirve. Gloria a Dios. Si usted está pendiente del mundo, los resultados del mundo son para usted, porque eso usted ha buscado. Pero si nosotros estamos conforme a la palabra, mire, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces dice, mas vosotros, a la iglesia, no vivís según la carne. Y es cierto, nosotros vivimos según la orientación, la instrucción y el deseo del Espíritu de Dios en nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gloria a Dios. Estamos en el primer día, nosotros, en el primer servicio, después de 3 meses y algo. Esto Dios quiere que lo hagamos nosotros con más fuerza este año. Gloria a Dios. Yo sigo siendo el mismo pastor. ¿Por qué usted no va a seguir siendo la misma oveja que ha sido siempre? Y además de conocer las instrucciones del Señor, volcarse a tratar de superar las cosas que hemos hecho en el pasado y buscar cómo servirle más al Señor. Si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida, dicha, gozo, felicidad. Démosle a Dios, como dijo Cristo, lo que es de Dios, y al César, es decir, al mundo, lo que es del mundo. Pues fíjate que mataron a no sé cuántos. Ay, yo no quiero saber. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo número 6? ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo número 7? Que dice que lo nuestro es las cosas del Señor. Jesucristo le dijo, ¿por qué me buscabas? Hubiera venido aquí directo. Gloria a Dios. Tú sabes bien que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Gloria a Dios. Así que yo les invito a cada uno de los hermanos que hemos vuelto, gracias al Señor, que estamos bien de salud, que Dios nos ha bendecido. Dios no nos ha hecho pasar por necesidad, por hambre, ni por escasez. Dios ha suplido, Dios cumple su palabra. Y Él espera que cada uno de nosotros pueda ingresar al servicio de Dios. Dios está esperando que usted le sirva. No se canse. Hable con el Señor, pídale al Señor, o si no, llame a su pastor o a cualquier hermano de la congregación. Todos tenemos los teléfonos de todos. Dios quiere verlo actuando. Recuerde, este es un llamado en esta mañana. Muchos llamados he hecho yo, pero este es un llamado especial para servir a Dios. Busque en qué Dios quiere que usted le sirva a Él. Y yo estaré esperando para que cuando usted me diga, le voy a decir, hermana, yo sabía que Dios, hermano, yo sabía que Dios quería usarlo a usted. Pero yo quería que Dios fuera quien hiciera este llamado personalmente a través de su palabra. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en este día. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a